¿Quiere lente? Dice, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque si ha muerto ha sido crucificado del pecado. Sabiendo más inconcebible para Dios libre. Así también nosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, el Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, siervos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Haremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, con vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios y eterno. Ya, ese versículo siempre es tradicional que se memoriza este capítulo, 6:23. ¿Ya? Vamos a volver a leer, pero ahora solamente el versículo 1 al 7. Y todos sigan la lectura. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya, esa es la porción que vamos a analizar el día de hoy. Y lo primero que vemos en el versículo 1, ¿no es cierto?, es, bueno, ahora recuerden siempre que ningún libro de la Biblia, y en especial las cartas, que son más cortitas, fue escrito con capítulos y versículos. Eso es una mnemotecnia que se agregó siglos después con la finalidad de poder hacer justamente un estudio más sistemático, ¿ya? Pero
por lo tanto, la conexión entre uno y otro capítulo es absoluta. Dice el versículo 1, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Por qué Pablo hace esta pregunta hipotética que alguien le pudiera hacer, ¿no es cierto?, en relación a esta situación de que para que la gracia abunde, tiene que abundar el pecado? Porque lo dice más arriba. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué está haciéndose esta pregunta? Sería que estaban empezando a darse esa idea de pronto en las congregaciones de la iglesia. Claro. Porque sabe que existe perdón por medio de Jesucristo. Claro. Si pecamos pedimos perdón, entonces como que uno tiene licencia para pecar, si después va a pedir perdón y no se perdonado. Claro. Pero recuerden que dice el capítulo 5, versículo 13, 14. Capítulo 5, 13, 14. ¿Ya? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se disculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura el que había de venir. Ya, ¿por qué no dice a la manera de la transgresión de Adán? En primer lugar dice que el pecado siempre ha existido, pero el tema es que no había una legislación al respecto, por así decirlo, por lo tanto, al no haber una legislación, entre comillas, no se podía inculpar de pecado porque existía, como quien dice, un vacío legal, ¿ya? Por ejemplo, tenemos nosotros la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, todo el día trabajando en leyes porque cada vez nosotros hacemos maldades más sofisticadas, ¿no es cierto? Entonces, de repente hay delitos que se cometen, que todo el mundo sabe que son delitos, pero no está tipificado en el Código Penal, por lo tanto, no se puede inculpar. Lo que no significa que no sea delito ni que se haya cometido antes también. Entonces, lo que está diciendo es que cuando bueno, ¿cuál fue a la manera de Adán? ¿Cuál es la diferencia de Adán con el resto de los que no tenían ley? Que los tira desde Adán hasta Moisés. Adán sí tuvo una ley, no comas. De eso, Dios le da la ley, ¿no es cierto? Le da la consecuencia de esa ley, le advierte y todo eso. Por lo tanto, Adán pecó sabiendo que lo que estaba haciendo era pecado, ¿ya? Entonces, no pecaron a la manera de Adán, sino que pecaron sin ley, pero pecaron igual, ¿ya? Entonces, entre Adán 25 siglos, y entre medio está Abraham también, ¿ya? Entonces, tenemos recién la aparición de la ley mosaica en, por lo menos, 25 siglos después de Adán. Y ahí, ¿qué es lo que ocurrió? Se tipificó el pecado, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y entonces el hombre ahora sabía por ley que lo que estaba haciendo estaba malo, no tenía excusa de nada. Al haber ley, se aumentó el pecado. Porque te lo está mostrando y porque resulta que había muchas cosas que la gente practicaba que ya no las consideraba pecado. ¿No es cierto? Ya no las consideraba pecado o nunca las consideró pecado y ahí se dio cuenta que sí era pecado. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere cuando después dice, ¿qué pues diremos? Versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es rotundamente no, en ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, y ahí aparece la palabra muerte, ¿no es cierto? Que recuerden que no se está refiriendo a la muerte física, sino que a la muerte espiritual, ¿no es cierto? Y entonces, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay una contradicción. ¿Ya? Vamos a ir a 1 Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Entonces está hablando de que hemos sido muertos al pecado. Dígame. Desde Adán hasta que llegó la ley a Moisés, en ese transcurso, igual pecaron, igual se mostró el pecado porque estaba la conciencia, ¿no? Claro, claro.
Claro, y porque la gente moría igual, porque la paga del pecado es muerte. Entonces igual morían físicamente. El que no hubiera ley no tipificaba el pecado. Ahora, cuando Jesús aparece en escena, hace una cosa aún mayor. Toma la ley y la sube 20 metros más arriba. O sea, la hace más inalcanzable para nosotros, porque ahora dices, tú dices que no has hecho eso, pero yo te digo que si tú estás pensando en eso, entonces tú ya pecaste. Peor. ¿Qué significa eso? Aumentó el pecado. Siempre estuvo ahí, pero ahora nos es mucho más concreto, o sea, mucho más grande, porque antes yo decía, chuta, pero en realidad yo no he matado nada, pero sí he odiado. Entonces sí tengo más pecado. Y así empieza la cosa. La raíz. ¿Mm? La raíz. La raíz, claro. Efesios 2, 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hagan bien esa interpretación cuando está hablando de situaciones absolutas. Dice, y Él os dio vida. Estamos hablando de la situación espiritual. Estamos llenos de zombies vivos físicamente, pero que están muertos espiritualmente. ¿Ya? Por lo tanto, esa vida física es como la vida de una planta que va a terminar. Puede verse muy bonita, pero está muerta en sí ya murió ya. La única vida a la que puede aspirar un ser humano hoy día es a la vida eterna. Ya está muerto. Entonces, dice, Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos. nuestra situación era absoluta, muertos. No estábamos moribundos, no estábamos, ¿no es cierto?, nosotros heridos, estábamos muertos en el pecado. Es decir, no podíamos hacer porque estábamos muertos. No deseábamos la ley de Dios porque estábamos muertos. Ahora dice que estamos vivos. ¿Ya? En los cuales anduviste, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Ya, ¿puedes repetir la parte de la carne, por favor? Ojo con eso. Voluntad de la carne, hacer la voluntad de la carne como forma de vida es sinónimo de ser hijo de ira. Ser sinónimo de hijo de ira significa ser hijo del diablo, por lo tanto no soy hijo de Dios. ¿Un cristiano puede pecar? Sí. Pero un cristiano no vive por la carne. No vive por la carne. ¿Por qué? Porque su carne ha sido crucificada con Cristo. Por eso es que decía la otra vez yo que el cristiano carnal es una contradicción, porque es como decir salvo perdido. Un cristiano puede pecar, sí, y de hecho vamos a pecar, pero ya no andamos en la carne. Ya no andamos en la carne, porque la carne la hemos crucificado con Cristo. ¿No es cierto? Filipenses 2, 12 y 13. Hemos muerto al pecado y hemos nacido a la vida. Hemos muerto al pecado. Una de las cosas que nosotros como cristianos también tenemos que entender es que cuando dice ahí que hemos muerto al pecado, significa que hemos cambiado nuestra naturaleza desde el punto de vista de que estábamos muertos espiritualmente, ahora estamos vivos espiritualmente, y ha sido quitado de nosotros la marca que bien es el pecado original. El tema es que el pecado original lo agarró Roma y lo transformó en una especie de salvoconducto para empezar a ser miembros de esto y pescaba a los niños y los bautizaba. Pero efectivamente nuestra condición de pecadores es borrada, es crucificada con Cristo. Entonces ahora somos seres espirituales con la capacidad de luchar contra ese pecado. Una persona muerta no puede luchar contra el pecado porque está muerta espiritualmente.
El único que puede luchar contra el pecado es un hijo, una hija de Dios. ¿Y por qué puede luchar contra el pecado? Porque es una nueva criatura. ¿Ya? ¿Qué dice Filipenses 2, 12 y 13? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ya. Dice, ocupados en vuestra salvación. Recuerden, ¿sí? Ya tenemos la salvación. Un muerto espiritualmente no se puede ocupar en su salvación porque no la tiene. Por lo tanto, el único que puede ocuparse en su salvación es el salvo. ¿No es cierto? ¿Qué es ocuparse en la salvación? ¿En qué se traduce ocuparse en la salvación? En la santificación. En la santificación, en hacer la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Conocer a Dios. En la medida que nosotros vamos conociendo a Dios, vamos también siendo conocidos realmente como somos. Una persona que se llama cristiano y que es verdaderamente cristiano, siempre va en un proceso en el cual está siendo transformado a la imagen de Cristo y va haciendo todo el proceso de que Él decrece, Cristo crece, ¿no es cierto? Y todo lo que eso significa. Tiene que haber fruto. Si no hay fruto, como la higuera que no daba fruto, Dios la va a pescar, el Señor la va a pescar y la va a echar al fuego, nada más. Tiene que dar fruto. ¿Por qué? Porque es un proceso natural del ser un hijo de Dios. ¿Es un proceso que lleva tiempo? Sí, pero es un proceso que se va a efectuar. Hay una nueva naturaleza que está operando en nosotros. Una nueva naturaleza que está operando en nosotros y esa nueva naturaleza ya no nos hace vivir en la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos en la carne porque no somos de la carne, porque nuestra carne ha sido crucificada en Cristo. Somos hijos de Dios, no somos hijos de desobediencia. Somos hijos de la luz, no somos hijos de las tinieblas. Entonces, todo ese proceso, dice ahora 1 de Pedro 2:16. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ya, como libres, que lo somos, pero no para practicar el pecado, porque hemos muerto al pecado. Por eso dice Pablo en el versículo 1, para que abunde la gracia, ¿tenemos que nosotros abundar en el pecado? Por supuesto que no, porque hemos muerto a esa condición. Ahora estamos vivos espiritualmente y podemos vencer nuestra naturaleza, ¿no es cierto?, con nuestra nueva naturaleza, que es mayor que la que está en el mundo, que nuestra condición como tal. Somos hijos de Dios. Entonces dice, somos libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado. ¿Puede un cristiano cometer pecado? Sí, pero el proceso de madurez del cristiano va en directa relación con su alejamiento de la posibilidad de pecar. Cuando tú miras el pecado, necesariamente el pecado es una parte de acción, una parte de pensamiento y otra parte de emoción o sentimiento o emociones. El cristiano comienza a luchar contra el pecado y los primeros frutos los va consiguiendo en esa área. Recuerden que la palabra santo significa también básicamente cortar con algo. Comienza a cortar con conductas pecaminosas, juntas pecaminosas, lugares que lo incitan al pecado, situaciones de ese tipo. Es un proceso que Dios empieza a mostrar. Ya no te empieza a gustar ni te empiezas a sentir agradado donde antes te sentías agradado. Ese es un proceso natural. No es el legalista ni el religioso, ¿no es cierto?, que tiene una apariencia de piedad, sino que esto realmente viene de adentro. Después viene el proceso en que el pensamiento, todo esto va sucediendo relativamente al mismo tiempo, pero no necesariamente con la misma profundidad, porque nosotros podemos inhibir el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, para ya no tener conductas de ese tipo, ¿no es cierto? Ahora, si la persona sigue la misma conducta como 3, 4, 5 años, yo
pasaría a afirmar que no se ha convertido. ¿Ya? Si le sigue gustando el pecado y el hacer pecado y el vivir en la acción del pecado, obviamente ni hablemos del otro. El pensamiento. Aquí es donde trabamos la mayor batalla durante toda nuestra vida, nuestro tránsito terrenal. Recuerda, dice Romanos 12, 1, 2, ¿no es cierto? Presenten vuestros cuerpos como ofrenda viva, agradable a Dios, como un culto racional. No se enmarquen al sistema de pensamiento del mundo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es por medio de la palabra, y dice que después que pasa eso, nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, que no hay otra forma de conocer la voluntad de Dios que no sea a través de su palabra, y por lo tanto, cuando conocemos la voluntad de Dios, dice que entonces nuestra vida comienza a cambiar en nuestra manera de pensar. Ya no solamente estoy lejos de la acción, sino que me empiezo a alejar del pensamiento. Por eso es que la Escritura dice también, por ejemplo, ¿qué pasaje podríamos ocupar nosotros para el tema del pensamiento? Cuando tenemos pensamientos que nos van a asaltar permanentemente. Dice, por ejemplo, tomar todo nuestro pensamiento y llevarlo cautivo a Cristo. ¿Cómo se lleva algo cautivo? No se le dice, por favor, pecado, acompáñame. No, se lo pesca, se lo engrilla, se lo amarra de alguna manera y se lo lleva cautivo al Señor. Porque el pecado quiere escapar, ¿cierto? Pone la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, pensad en todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es esto, y en eso pensad. Dice. ¿Por qué? Porque la naturaleza nuestra va a tender a divagar el pensamiento. El cristiano debe pedir al Espíritu Santo control sobre nuestra manera de pensar. Por eso es que también hay muchas acciones que nosotros cortamos, situaciones que dejamos de ver. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nos estimulan a este pensamiento. Entonces, esta situación va generando en nosotros esa transformación. ¿Y cuándo sabemos que el pecado abunda también en nosotros? Porque a medida que nosotros vamos conociendo a Dios, nos vamos acercando a la luz y cada vez más luz, empezamos a ver que en realidad no solamente tenía una mancha de aceite aquí, sino que tengo unas pintas de sangre y más abajo una pulga muerta. Me voy dando cuenta de toda la suciedad. ¿Y eso qué genera en mí? Emocionalmente hablando. Si no estoy convertido, va a generar problemas de autoestima, depresión, destrucción, y como Judas voy a terminar ahorcado. En cambio, cuando estoy realmente convertido, ¿qué va a generar en mí? Mayor deseo de ir hacia la luz, porque quiero que Él me limpie, quiero que Él me cambie, y estoy agradecido, y cada vez más agradecido. Por eso es que cuando nosotros decimos, por favor, no lo vuelva a decir, o si lo diga, dígalo en voz bajita, dice, yo amo tanto al Señor. No, nosotros no amamos tanto al Señor. De verdad no amamos tanto al Señor. De hecho, no tenemos ni siquiera tanta fe. Tenemos nada de fe. ¿Qué dice el Señor en relación a la fe? No dice que es un cuesco de palta, dice que es un grano de mostaza. ¿Y qué dice que si tuviéramos la fe del tamaño de ese grano de mostaza? Le diríamos al cerro grande, muévete para allá, ¿y el cerro grande qué haría? ¿Está mintiendo Dios? No, entonces ¿cuál es el problema? Que no tenemos ni siquiera esa fe. ¿Por qué? Porque entonces Dios opera sobre la base de un mínimo nuestro. Y mientras más nos acercamos a Dios, más cuenta nos damos de lo mínimo que es. No de lo máximo que es, sino que de lo mínimo que es. Por eso es que mientras más cerca de Dios, más nos humillamos. Y nosotros, no, es que no es como el humillarse así que tú dices, no, es humillarte, de verdad, al conocer quién es Dios. Y entonces la magnificencia de Dios y la grandeza de Dios te sobrepasa y empezamos a conocer la real dimensión de Dios que podemos captar en nuestra naturaleza caída, que tampoco es completa, es ínfima, pero es lo suficiente, es como el universo. Como el universo, y uno ve el universo y dice, tan grande, tan grande. Y resulta que el creador del universo, el que sostiene el universo, se vino a hacer ser humano por nosotros, por su pueblo, por los que Él eligió. Entonces, cuando ves esa magnificencia de Dios, se te acaban todos los posibles cuestionamientos de que Dios es injusto, que por qué eligió a uno.
la soberanía, la grandeza de Dios, que Él puede hacer lo que quiera. Y Él vino, ¿no es cierto? Y te eligió antes de la fundación del mundo. Entonces tú tienes que vivir de guata agradecido y agradecida todos los días de tu vida. Cada respiro es por causa de Dios, porque Él quiere. Porque Él quiere. Y como me dijo la otra vez, ay, entonces somos robots. Y si somos robots, que el Señor nos dé cuerda. ¿Y qué? ¿Y si somos robots, qué? ¿Podéis cambiar eso tú? Yo prefiero ser robot que va al cielo que robot que va al infierno. Porque eso es lo que va a pasar. Entonces, el acercarte a la luz, el acercarte a eso, es darte cuenta que estás muerta al pecado, que estás vivo para Dios, que Él operó un proceso milagroso, que es lo que nosotros hablamos de la salvación, que el Señor primero nos sustituye, la sustitución, Él tomó mi lugar. Segundo, la justicia pagó por mí. Pero no solamente pagó por mí, sino que además me redimió, me rescató, me adoptó, me hizo heredero, me hizo todo eso en la redención. Entonces, ¿cuán grande es la obra de Dios en nosotros? ¿Ya? Por eso es que no podemos vivir en el pecado, porque hemos crucificado esa naturaleza gustosamente en Cristo. A veces dolorosamente, pero siempre gustosamente. Gustosamente queremos hacer, ¿no es cierto? ¿Qué cosa más maravillosa sería que ya no pudiéramos pecar más? Pero estamos en tránsito, ¿no es cierto? Estamos en tránsito. Cualquier persona que diga, oh, pero no, es que mira, quiero primero hacerla de Kiko, Caco, Queco, y después me convierto, ¿no es cierto? O después voy a regresar a la iglesia. Nunca ha estado. Puede haber asistido, pero nunca ha estado. Estas son cosas sobrenaturales, hermano. Esto no se puede impostar. Una postura es solamente una apariencia. Y la postura, cuando los vientos, las tormentas, ¿no es cierto?, se empiezan a mover y se cae. Cuando es un fruto, no se cae. No se cae. ¿Ya? Entonces, estamos muertos al pecado, vivos para Cristo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es no, porque hemos muerto al pecado. Es decir, ¿tenemos la posibilidad de pecar? Sí, pero tenemos el poder, el dunamis de Dios para luchar contra el pecado. Y no solamente luchar contra el pecado, sino que triunfar sobre el pecado. Triunfar sobre el pecado. Versículo, volvamos a Romanos. Versículo 3 y 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿En qué cosa? En vida nueva. Vida nueva. Vida nueva. Tú y yo tenemos que andar en vida nueva. ¿Ya? Entonces dice que somos muertos al pecado. Colosenses 3, versículo 1 al 10. Sí, pues, haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto. Le está hablando a personas vivas físicamente, pero que están muertas al pecado. Cuando Cristo, vida nuestra, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué vida está escondida en Él? Ya tenemos vida eterna. ¿Qué vida está escondida en Él? La vida perfecta, porque ya somos eternos, que significa el cuerpo glorificado. La parte que nos falta a nosotros es el cuerpo glorificado, ¿no es cierto? Esa es la que está escondida en Él. Hacer morir,
pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, todas las cosas, todas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pausa. ¿Por qué nos manda a que hagamos eso? ¿Y por qué lo podemos hacer? Hacer morir, dice, con certeza como un mandamiento. Porque ya está muerta la carne en Cristo. Porque tenemos el poder de Dios para sujetar esa naturaleza, porque ya no andamos en la carne, somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Andamos en qué cosa? En el Espíritu. ¿Nuestro andar en el Espíritu es perfecto? No, pero estamos definidos que somos hijos de Dios y por lo tanto andamos en el Espíritu. ¿Puede un hijo de Dios caer en pecado? Desgraciadamente, sí, pero eso no significa que ande en la carne. ¿Ya? Porque el que anda en la carne es porque está muerto. Recuerden, 1 Corintios 3 dice, no pude hablarles como a espirituales, sino que tuve que hablarles como a carnales. O sea, espirituales, carnales. Pablo llega allá, ¿no es cierto? Y dice, oye, aquí parece que no hay cristianos, porque yo venía preparado para darle un sermón y ahora voy a tener que volver a darle leche como si estuviera evangelizándolos por primera vez. Son dos grupos de personas. ¿El cristiano puede cometer pecado? Sí. ¿Tiene el potencial de hacerlo? Sí. Pero tiene el poder de Dios, el dunamis, para no pecar. Por eso dice, hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis. Hay una afirmación. ¿Y por qué no pecamos? Porque ya hemos crucificado nuestra naturaleza carnal, el pecado original ya no está en nosotros, y por lo tanto nosotros podemos efectivamente vencer el pecado. Y de hecho lo vencemos. De hecho lo vencemos. Un cristiano vence el pecado. Todos los días luchamos contra el pecado. Y quizás el pecado nos agarra principalmente, y espero que en el plano de los pensamientos, ¿no es cierto? Cuando se viene un pensamiento a la cabeza y, ay, no, te lo voy a sacar, entonces ¿qué vais? Vais de guata, ahí a tu lugar secreto, en el baño, donde sea, y hasta que se salga el pensamiento, ¿no es cierto? Porque no quiero tener ese pensamiento. No quiero tener esa ideación en mi cabeza. Y llevo mi pensamiento. Y esa es la lucha de cada uno por justamente luchar contra el pecado, pero aunque me puede provocar un desgaste también emocional, nunca me destruye, siempre me construye. Siempre me construye. Siempre construye el carácter de Cristo en mí. Nunca salgo frustrado. Salgo frustrado cuando caigo, pero no cuando lucho. Y cuando salgo frustrado cuando caigo, entonces dice abogado para con el Padre, me acuerdo de ese pasaje, abogado para con el Padre, tengo Jesucristo el justo, el cual y me vuelvo a levantar y me vuelvo a tomar. ¿Ya? Pero esta cuestión no es que dos patas caigo, camino un paso, o sea, normalmente tiene que ser camino unos 3, 5, 10, 15 pasos y de repente me pega me llega y ni tanto Satanás, y con la pura carne el sarx es suficiente. O sea, no existe el demonio de la pornografía, debe haber demonios que incitan a eso todo, pero yo por sí solo, ¿no es cierto?, tengo una naturaleza tan humana, ¿no es cierto?, tan caída, que en definitiva, por sí solo el ser humano, sin la influencia demoníaca, puede hacer cualquier maldad, al punto que durante el milenio, acuérdense que va a haber gente que va a morir por el pecado, y Satanás y los demonios van a estar amarrados en el abismo. O sea, nadie va a poder echarle la culpa al diablo, y ahí nos vamos a dar cuenta que nuestra naturaleza es mala per se, lo que cayó en Edén no se volvió a levantar, pero Dios tiene que cumplir el plan trazado. ¿Ya? Siga, por favor. Perdón. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí está, ¿no es cierto? Gálatas 5, 16, 24. Digo, pues, andad en el espíritu, y no se quitará los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Tenemos una naturaleza caída todavía? Sí, pero ya no andamos por eso. No andamos por eso. Entonces, andamos en el Espíritu. ¿Brilla todos esos frutos espirituales parejitos toda nuestra vida en nosotros? No. No. Pero tiene que haber fruto. Tiene que haber fruto en mi vida. El versículo 18, ¿qué se refiere? Pero si soy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la ley. ¿Qué puede significar? Que la ley. ¿No? ¿Qué hace la ley? Aunque la ley es perfecta, pero ¿qué hace la ley con el hombre natural? Lo condena. La ley es buena en sí, pero cuando se le aplica al hombre, es maldición. ¿Cierto? Pero no estamos bajo la maldición porque hemos sido redimidos por aquel que cumplió la ley. Entonces tú y yo somos cumplidores de la ley en Cristo. ¿Ya? Cristo no borró la ley, Cristo la cumplió por ti y por mí. Y por todos los que vendrían en la historia a convertirse en hijos e hijas de Dios. No estamos bajo la ley, pero nos queda cumplir la ley. Claro, pero en la libertad de que ya somos libres del pecado. Entonces ahora somos libres para hacer la ley de Dios sin estar muertos espiritualmente como los fariseos, ¿no es cierto?, que cumplían la acción, tampoco la cumplían perfectamente, porque la base de ellos es que eran hipócritas. Entonces, pero Dios, ¿no es cierto?, te va haciendo conforme a su carácter en función justamente de la ley. La ley para nosotros ya no nos condena. La ley no nos condena. Entonces ahora el fruto del Espíritu, el fruto de la carne, estamos muertos al pecado, vivos para Cristo. Romanos, 2 Corintios 5:15. Por todos murió, para los que viven, ya no viven para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Ya, está refiriéndose a los que somos hijos de Dios. Esos todos murió. ¿Para qué? Para los que vivimos. Repítela, por favor. Y por todos murió, para los que viven, ya no viven para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Es decir, ya no estamos en la carne, estamos en el Espíritu. ¿Es perfecto nuestro caminar en el Espíritu? La respuesta es no, pero andamos en el Espíritu. ¿Ya? Gálatas 2, 19 y 20. ¿Sí? Puse 2 puntos en vez de un guión. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El 21 también. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Ya? Nunca el cumplimiento de la ley fue
la forma de ser salvo, sino que dice, ¿no es cierto?, con Cristo, Pablo dice, estoy juntamente crucificado. Porque yo, por la ley, soy muerto. Yo, claro. Para la ley, a fin de vivir para Dios. Nunca se anula la ley. ¿Ya? Yo, de manera personal, sin Dios, estoy muerto con la ley. Pero vivo, cuando vivo para Dios, me hago cumplidor de la ley. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, ¿no es cierto?, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es mi vida. Soy un hijo de Dios. No soy hijo de desobediencia, soy hijo de obediencia. No soy hijo de tinieblas, soy hijo de luz. No estoy perdido, estoy salvado. ¿No es cierto? Todo eso es, ¿cómo se llama? Está bien definido, ¿no es cierto?, nuestra situación. Nuestra situación como hijos de Dios en este peregrinaje terrenal es imperfecta desde el punto de vista de nuestra fidelidad a Dios. Por eso es que lo que nos mantiene dentro de la familia de Dios no es mi fidelidad, es su fidelidad. ¿No es cierto? Porque yo por naturaleza soy infiel, por lo tanto yo lucho en el poder del Espíritu Santo, porque antes no podía, porque estaba muerto y era esclavo del pecado, pero ahora que soy libre a hacer la voluntad de Dios, entonces soy libre y tengo poder para ser fiel a Dios. Pero aún de eso no se sostiene mi salvación, ni mi redención. Mi salvación se sostiene porque Él es fiel e inmutable. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que cuando la gente dice que la salvación se pierde, es imposible, la salvación no se pierde. Quien verdaderamente ha sido salvado es también sostenido por Dios. Él pone el querer, el hacer. Él es el que hace todo. Él es el que hace todo. Y yo puedo obedecer porque Él me da el poder para hacerlo. Por eso Él me dice, ahora desecha esto y vístete así. ¿Por qué me está dando esa orden? Porque además me ha capacitado y me ha dado el poder para hacerlo. Por eso no puedo aplicar la palabra a quien no ha nacido de nuevo. Efesios, me parece que la vimos, 2:1. Sí, ya la vimos ya. Ya la vimos ya. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya. Romanos 6:6 dice y habla de este viejo hombre que ha muerto, que ha sido crucificado, esa condición. El concepto viejo hombre es antropos, quien en naturaleza, esencia, el ser humano. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Ya. Pablo está haciendo un reconocimiento que en su naturaleza humana no mora el bien, por eso tenemos que luchar contra eso. Pero otra cosa es andar en la carne. Andar en la carne significa que soy guiado por los designios de la carne y que no he crucificado mi carne en Cristo. Pero soy un ser caído que está luchando por el poder de Dios contra el pecado y reconozco qué cosa, que en mi naturaleza humana no mora el bien. Pero tengo la nueva naturaleza con la cual puedo someter a la vieja naturaleza. Efesios 4, 22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si yo no fuera redimido y salvado por el Señor, yo no podría despojarme del viejo hombre porque estaría muerto y esclavo de ese viejo hombre en el pecado. Pero en Cristo soy libre y tengo poder para cumplir esta orden de despojarme de esa naturaleza. Ahora, el proceso de despojarse no es de la noche a la mañana, es de toda la vida, de toda la vida. Pero a medida que avance el tiempo, uno debiera verse más despojado de esa vieja naturaleza y no endurecido
en la vieja naturaleza, sino que despojado de la vieja naturaleza. ¿Se entiende? O sea, realmente tú ves el proceso. Y renovados, versículo 23-24, por favor. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestir del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vuelvo a insistir, Dios nos puede ordenar eso porque Él nos ha capacitado para hacerlo. Y en Colosenses también lo vimos. En Gálatas 5:17 también lo vimos. Ya. Entonces, Romanos 6. ¿Alguien que pueda leer del versículo 1 al 7? ¿Contra alguno de nosotros cuando tiene algo contra otro? No. Romanos Sí. 6, 1 al 7. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Está clara la respuesta? La respuesta es no, porque hemos crucificado nuestra carne con Cristo, porque hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, porque tenemos una nueva naturaleza, porque Cristo muere en nosotros, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces ya no vivo yo, vive Cristo en mí, lo que vivo en la carne lo vivo por la mano. Todo eso y mucho más, ¿no es cierto?, es la respuesta de en ninguna manera. Por todas estas razones, en ninguna manera. Un cristiano verdadero, aunque tiene la posibilidad de pecar, va a luchar contra el pecado, y un cristiano verdadero no vive en la práctica del pecado porque ha crucificado su naturaleza carnal y dice sepultada también con Cristo, entonces vive ahora por su vida espiritual, anda en el espíritu. Su andar no es perfecto, pero él no anda en la carne, anda en el espíritu. Un cristiano puede ser inmaduro, puede ser hasta rebelde, pero no puede ser carnal, porque eso es una contradicción, porque la carne como tal la ha crucificado con Cristo, ¿ya? Y el sinónimo de crucificar es, si fuéramos, ¿cierto?, en algunos estados de los Estados Unidos, electrocutó su carne, mató, ahorcó, la mató. Eso es lo que está diciendo. Claro. Hay cristianos inmaduros, hay cristianos rebeldes, pero son todos, si son verdaderamente cristianos, por eso hace tanto énfasis en eso, en Efesios, todo, si en verdad hemos sido transformados, porque el que en verdad ha sido transformado, su vida va a denotar la dirección espiritual y no una dirección carnal permanente. En ninguna manera. Versículo 3, ¿o no sabéis? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿En qué andamos? En vida nueva. ¿Qué hay que hacer? La vieja naturaleza, despojarse de esa. Todos los días una prendita, ¿no es cierto? Un calcetín. Eso. Todas las prendas. Todas las prendas. Es un proceso que lleva toda la vida. ¿Ya? Toda la vida. ¿Digo? Sí. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Dónde está el viejo hombre? Crucificado. Crucificado con él. ¿Puede un cristiano pecar? Sí, pero ya no puede ser el viejo hombre. Ese era el hombre carnal, el hombre perdido, el hombre el hijo de tiniebla, todo eso ya fue crucificado. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto al pecado, el que ha muerto a su naturaleza, el que ha muerto a la carne y la ha crucificado en Cristo. ¿Ya? Entonces, la próxima semana vamos a ver desde el versículo 8 al 14. ¿Ya? Y la subsiguiente
si estamos aquí todavía, del 15 al 23. ¿Ya? Y los que se queden, el pendrive está en mi oficina. Está hecho el estudio completo, así que sí. Ok, no se olviden que el miércoles 24 tenemos nuestro... ¿Quiere lente? Dice, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque si ha muerto ha sido crucificado del pecado, sabiendo más inconcebible para Dios libre. Así también nosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, el Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su inteligencia. Ni tampoco Capítulo 6:23. ¿Ya? Vamos a volver a leer, pero ahora solamente el versículo 1 al 7. Y todos sigan la lectura. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Por lo que hemos muerto, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya, esa es la porción que vamos a analizar el día de hoy. Y lo primero que vemos en el versículo 1, ¿no es cierto?, es, bueno, ahora recuerden siempre que ningún libro de la Biblia, y en especial las cartas, que son más cortitas, fue escrito con capítulos y versículos. Eso es una mnemotecnia que se agregó siglos después con la finalidad de poder hacer justamente un estudio más sistemático, ¿ya? Pero, por lo tanto, la conexión entre uno y otro capítulo es absoluta. Dice el versículo 1, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Por qué Pablo hace esta...? Hay delitos que se cometen, que todo el mundo sabe que son delitos, pero no está tipificado en el Código Penal, por lo tanto, no se puede inculpar. Lo que no significa que no sea delito ni que se haya cometido antes también. Entonces, lo que está diciendo es que cuando bueno, ¿cuál fue a la manera de Adán? ¿Cuál es la diferencia de Adán con el resto de los que no tenían ley? Que los tira desde Adán hasta Moisés. Adán sí tuvo una ley, no comas. De eso, Dios le da la ley, ¿no es cierto? Le da la consecuencia de esa ley, le advierte y todo eso. Por lo tanto, Adán pecó
sabiendo que lo que estaba haciendo era pecado, ¿ya? Entonces, no pecaron a la manera de Adán, sino que pecaron sin ley, pero pecaron igual, ¿ya? Entonces, entre Adán 25 siglos, y entre medio está Abraham también, ¿ya? Entonces, tenemos recién la aparición de la ley mosaica en, por lo menos, después de Adán. Y ahí, ¿qué es lo que ocurrió? Se tipificó el pecado, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y entonces el hombre ahora sabía por ley que lo que estaba haciendo estaba malo, no tenía excusa de nada. Al haber ley, se aumentó el pecado. Porque te lo está mostrando y porque resulta que había muchas cosas que la gente practicaba que ya no las consideraba pecado. ¿No es cierto? Ya no las consideraba pecado o nunca las consideró pecado y ahí se dio cuenta que sí era pecado. Presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, siervos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios y eterno. Ya, ese versículo siempre es tradicional que se memorice pregunta hipotética que alguien le pudiera hacer, ¿no es cierto?, en relación a esta situación de que para que la gracia abunde, tiene que abundar el pecado, porque lo dice más arriba. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué está haciéndose esta pregunta? Sería que estaba empezando a darse esa idea de pronto en las congregaciones, en la iglesia. Claro. Porque sabe que existe el perdón por medio de Jesucristo. Claro. Si pecamos, pedimos perdón, entonces como que uno tiene licencia para pecar, si después va a pedir perdón y va a ser perdonado. Claro, pero recuerden que dice el capítulo 5, versículo 13, 14, capítulo 5, 13, 14, ¿ya? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se disculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura el que había de venir. Ya, ¿por qué no dice a la manera de la transgresión de Adán? En primer lugar dice que el pecado siempre ha existido, pero el tema es que no había una legislación al respecto, por así decirlo, por lo tanto, al no haber una legislación, entre comillas, no se podía inculpar de pecado porque existía, como quien dice, un vacío legal, ¿ya? Por ejemplo, tenemos nosotros la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, todo el día trabajando en leyes porque cada vez nosotros hacemos maldades más sofisticadas, ¿no es cierto? Entonces, de repente hay